Ya. Buenos días, hermanos, estamos aquí transmitiendo desde nuestros hogares, estamos compartiendo la palabra de Dios. Le damos gracias a Él porque Él es el que nos sostiene, Él es el que nos alienta, Él es el que nos alimenta todos los días. Le damos gracias a Dios por las misericordias que nos da, que son nuevas cada mañana también. Doy gracias a Dios por este momento que podemos tener juntos, pero también pensando en los hermanos que no pueden conectarse, pensando en los hermanos que no tienen esa facilidad de poder ver o de poder estar en una transmisión en vivo. Le pedimos también a Dios que sea quien los ayude y que los anime también para que puedan estarse alimentando de la palabra de Dios, o que se les pueda también hacer llegar posiblemente estos materiales, o también confiando en que están estudiando también la palabra de Dios para fortaleza de sus vidas, de sus familias y también de las circunstancias que estén pasando. Pedimos a Dios que sea Él el que nos bendiga todos los días, y en lo que se conectan más hermanos, pues vamos a ir buscando Nehemías número 1. Nehemías número 1, y vamos a ver un poco de lo que vamos a estar compartiendo esta mañana. Y el título de este mensaje yo le he titulado La resiliencia, la capacidad de superar los desafíos. La resiliencia es la capacidad de superar los desafíos. Una vez el pastor nos compartía acerca de la resiliencia familiar, de una familia resiliente, de la definición que es la resiliencia también, y nos compartía un ejemplo con una liga que la estiraba y volvía a su estado natural. La resiliencia en la vida de nosotros, en un ser humano, es similar, es soportar esas cargas, soportar presiones grandes, pero al final de eso volver a un estado normal, a un estado natural, como lo es también en este ejemplo la liga. Físicamente, los científicos, la física lo define así, también la resiliencia, ¿verdad? Pero en nosotros es ese tipo de la resiliencia, pero nosotros no tenemos por naturalidad esa capacidad. Dependemos de Dios, Él es nuestro creador, Él nos creó y Él sabe nuestras limitaciones, Él sabe también nuestros alcances. Y por eso en esta mañana pues vamos a meditar un poco en su palabra, sabiendo en que necesitamos continuar adelante. Hace unos momentos nuestro hermano Jorge Mendoza compartió un mensaje que al final decía que era necesario continuar adelante, no detenernos, seguir adelante, seguir adelante. Una persona resiliente es una persona que no se detiene ante los problemas, una persona que a pesar de todo sigue adelante, a pesar de lo que tenga enfrente de dificultades, sigue avanzando. Y es la gran necesidad que tenemos hoy en día, de ser resilientes. Porque no solamente es un estado, no solamente es un país, el mundo entero está en un estado de depresión espiritual, de depresión física, de depresión económica. Todo está en una situación difícil. Y por eso es necesario el día de hoy ser personas resilientes, ser personas que siguen avanzando, y como decía también el hermano Constantino por la mañana, acordarnos de Dios, no olvidarnos que Él es el que nos da las fuerzas y nos da las herramientas para ser resilientes. Nosotros no podemos ser resilientes por nosotros mismos, porque tenemos un creador. Él nos creó y Él nos va a dar las fuerzas y las herramientas para continuar adelante. Voy a orar, pero antes de orar me gustaría compartir con ustedes segunda de Pedro 1:3. Dice la palabra de Dios: con todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos ha sido dada por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Tenemos todo suplido por medio de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo tenemos ya, solamente es necesario creer y poner de nuestra parte también para hacerlo. Vamos a orar. Padre Celestial, en esta mañana yo quiero darte las gracias, Señor, por tu gran poder, por tu misericordia que tienes con cada uno de nosotros, Señor. Gracias te damos, Señor, porque en situaciones como estas es en las que tú nos muestras, Señor, quién eres tú.
Es en las situaciones como estas en las que podemos confiar en ti, Señor, para que seas tú, Señor, el que nos fortalezca. Como lo dijo Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Señor. Ayúdanos a creer, Señor, como dijo Pedro, que ya tenemos suplidas todas nuestras necesidades, Señor. Las herramientas las tienes ahí, Señor, para nosotros, lo tienes ahí para nosotros, y nuestra parte es poder esforzarnos, ser valientes y creer en ti, Señor. Creo que esa es una gran bendición, Señor, que tú nos das, Padre Celestial, ya darnos todo, Señor, para poder avanzar, para poder seguir adelante. Te damos gracias, Señor, por ello. Ayúdanos, Señor, a confiar en ti, a poder seguir avanzando, Señor, a poder continuar, Señor, adelante, a pesar de las circunstancias, a pesar de las negatividades, Señor. Tú eres Dios, tú eres poderoso, Señor, y tú eres el que nos va a levantar, nos va a alimentar, nos va a sustentar en todo tiempo, Señor, y nos va a ayudar, Señor, a dar ese testimonio, Señor, que se dio a través de hombres, Señor, de fe, como lo fue José, Señor, que dio testimonio ante situaciones difíciles, Señor, dio testimonio de quién era Dios, de que solamente en Él se puede confiar, así como lo hizo Daniel, así como lo hicieron muchos en la Biblia, Señor, dieron testimonio de tu gloria y de tu poder, Señor. Esta es una oportunidad de dar ese testimonio del gran Dios en el que confiamos. Oramos, Señor, y oramos también, Padre Celestial, por todos los hermanos que estén pasando situaciones difíciles, porque los que no pueden escuchar los mensajes, también oramos por ellos, Señor, para que prontamente, Señor, podamos también estar unidos todos, Señor, y poder compartir tu palabra y poder fortalecernos unos con otros, Señor. Oro, Señor, por nuestra iglesia, oro por las demás iglesias también, Señor, para que podamos juntos, Señor, crecer y salir de esto, Señor, fortalecidos y también, Señor, renovados, Padre Celestial, renovados en ti, Señor, para darte gloria y honra. Gracias te damos en esta mañana, en Cristo Jesús. Amén. Bien, pues es fácil analizar, es fácil examinar y comentar sobre las pruebas y los problemas del mundo, pero en lo que en realidad necesitamos son personas que hagan algo al respecto. Es fácil poder ver, analizar la situación y decir qué es lo que pasa, pero necesitamos accionar, necesitamos personas que hagan algo al respecto. Y las personas que hacen algo al respecto son las personas resilientes, tal como lo vemos en el libro de Nehemías, que fue un gran ejemplo también de una persona resiliente. Voy a leer todo el capítulo 1 de Nehemías, y la palabra de Dios dice así: a finales del otoño, en el mes de Quisleu del año 20 del reinado del rey Artajerjes, me encontraba en la fortaleza de Susa. Ananí, uno de mis hermanos, vino a visitarme con algunos de los hombres que acababan de llegar de Judá. Le pregunté por los judíos que habían regresado del cautiverio y sobre la situación en Jerusalén. Me dijeron: las cosas no andan bien. Los que regresaron a la provincia de Judá tienen grandes dificultades y viven en desgracia. La muralla de Jerusalén fue derribada y las puertas fueron consumidas por el fuego. Cuando oí esto me senté a llorar. De hecho, durante varios días estuve de duelo, ayuné y oré al Dios del cielo y dije: oh Señor, Dios del cielo, Dios grande y temible, que cumples tu pacto de amor inagotable con los que te aman y obedecen tus mandatos. Escucha mi oración, mírame y verás que oro día y noche por tu pueblo, Israel. Confieso que hemos pecado contra ti. Es cierto, incluso mi propia familia y yo hemos pecado. Hemos pecado terriblemente al no haber obedecido los mandatos de los decretos y las ordenanzas que nos diste por medio de tu siervo Moisés. Te suplico que recuerdes lo que le dijiste a tu siervo Moisés: si me son infieles, los dispersaré entre las naciones, pero si vuelven a mí y me obedecen mis mandatos y viven conforme a ellos, entonces, aunque se encuentren desterrados en los extremos más lejanos de la tierra, yo los volveré a traer al lugar en que elegí para que mi nombre sea honrado. El pueblo que rescataste con tu gran poder y tu mano fuerte es tu siervo. Oh Señor, te suplico que oigas mi oración. Escucha las oraciones de aquellos quienes nos deleitamos en darte honra. Te suplico que hoy me concedas éxito y hagas que el rey me dé su favor. Pon en su corazón el deseo de ser bondadoso conmigo. Nehemías fue un hombre que
vivía en un palacio, tenía todas las comodidades, comía bien, vivía bien, no tenía necesidad de nada. Él pudo haber tomado una decisión de decir, yo estoy bien, ni modo, pues los demás que le hagan como puedan. Pero una persona resiliente como Nehemías es una persona que ve más allá, que se preocupa por los demás, que pone a disposición su vida, dispone de su vida, incluso a pesar de saber si va a dar la vida por ello. Pensando y estudiando en todo esto, viendo los nombres, viendo Nehemías, viendo Josué, viendo Abraham, todas estas personas, todos estos hombres que fueron resilientes y las características que tienen cada uno de ellos, no puede uno dejar de pensar que Jesucristo tiene todas, reúne todas y cada una de estas características. Jesucristo es el gran ejemplo que tenemos. Nadie sobrepasa ese ejemplo que Él nos da de bondad, de misericordia, de paciencia, de perdón. Él siempre nos da el ejemplo en todo y para todo. Jesucristo es el máximo ejemplo que podemos seguir, ¿sí? Entonces vemos en Nehemías todas estas características de una persona también que es resiliente. Pero una de las cosas que veo yo aquí, que Nehemías tuvo que hacer a un lado para poder tomar esa actitud, para poder tener visión de más allá, para poder ver por los demás, para poder poner al servicio, para poder hacer cosas que no había hecho, porque se convirtió en un hombre que iba a construir y después de construir se convirtió en un gobernador también. Entonces eran cosas que él no había hecho antes. Pero antes de todo esto, antes de todas las pruebas que de repente él sabía que era un reto muy grande, lo primero que hizo fue hacer a un lado su pecado. Quitar de un lado lo que le estorbaba. ¿Y qué era lo que le estorbaba? Él mismo lo dice, hemos pecado contra ti. Le pidió a Dios que quitara de él todo esto para poder ver su mano poderosa, para poder ver su gloria. Él pidió que quitara eso, que si había algo que estorbaba, que lo quitara. Él sabía que Dios era un Dios de misericordia y un Dios de amor, ¿sí? El libro de Nehemías muestra lo que sucede cuando alguien así toma la iniciativa. En el relato vemos que Nehemías se entera de una situación que lo angustia profundamente. Las murallas de la ciudad de Jerusalén están derrumbadas, haciéndola vulnerable. Los pocos judíos que habían regresado a su tierra después de estar desterrados en Babilonia por décadas necesitan con urgencia que las murallas sean reconstruidas. Nehemías comprende que la tarea no puede demorar, de modo que obtiene permiso del rey de Persia y viaja a Jerusalén. Una vez allí, evalúa la situación y comienza a dirigir la reconstrucción de las murallas. A pesar de varios contratiempos causados por los enemigos de Jerusalén, la tarea se completa en poco tiempo y las murallas son dedicadas para la gloria de Dios. Además, Esdras guía al pueblo para que se consagre nuevamente a obedecer las leyes de Dios. Si vemos la situación en que se encontraba el pueblo de Israel, no es muy diferente a la que nos encontramos hoy en día. Hoy en día necesitamos a Dios. Hoy en día hay muchas cosas que estamos o que tenemos derrumbadas en nuestra sociedad, en nuestra situación familiar. Hay fortalezas que están abajo y que necesitamos levantar. En ese momento las murallas eran un significado de protección. Si un pueblo no tenía murallas, estaba al descubierto contra los ladrones, los saqueaban y todo, y era la situación en que se encontraba también el pueblo de Israel. Nehemías tenía una gran tarea y sabía que no iba a poder realizarla solo. Por eso siempre pidió el consejo y la ayuda de Dios. Cuando los enemigos llegaban, él pedía consejo a Dios, oraba a Dios y ayudaba y animaba al pueblo. Una característica de una persona resiliente es parecida a la de un líder, o literalmente es un líder, ¿sí? Es necesario animar a los demás. En medio de tanta dificultad, en medio de tanta oposición, siempre había ese ánimo de Nehemías. Los animaba a continuar, a seguir adelante. Una vez los enemigos le dijeron que hasta unas zorras podrían derribar ese muro, ¿sí? Y una persona que no es resiliente ante la crítica no sigue adelante. Pero una persona resiliente ante la crítica, ante
la obstaculización ante muchas cosas que no favorecen, continúa adelante y continúa adelante y continúa adelante. Pero es imposible continuar adelante sin la fortaleza de Dios. Dios es el único que trae esas herramientas a nuestras vidas. La vida está llena de desafíos. Enfrentar estos desafíos nos pueden ayudar a descubrir las maravillosas y los maravillosos recursos que Dios nos ha entregado para disfrutar de la vida. Dios le entregó recursos a Nehemías en esta ocasión para poder enfrentar esto que estaba pasando el pueblo. Dios le dio esos recursos y la vida está llena de desafíos. Día con día vivimos desafíos y lo que estamos viviendo hoy en día es un desafío muy grande. Tú al ver las noticias ves a personas que los entrevistan y les dicen, he perdido todo. Hombres que los entrevistan y les dicen, ¿qué voy a hacer? Al borde de las lágrimas. No tengo empleo, no tengo todo, nada. Ya no hay nada que hacer. Y no nada más es uno, ves muchas entrevistas y en todos los lugares es lo mismo. País por país, estados, todos les comentan lo mismo. No sabemos qué vamos a hacer, no sabemos qué va a pasar. Necesitamos ayuda. Y muchas personas se dan por vencidas. Muchas personas toman la salida falsa. Muchas personas deciden terminar con su vida al no saber qué hacer. Al saber que su negocio ha fracasado. Al saber que su familia está al borde de la desesperación y la destrucción. Oramos a Dios siempre pidiendo esa fortaleza, los que conocemos a Dios, para poder sobrepasar esas situaciones difíciles. Dios nos llama a hacer lo que no podemos hacer, pero también nos provee de lo que necesitamos para hacerlo. Dios proveyó a Nehemías de todas esas cosas que necesitaba para poder hacerlo. Y esa es una característica de una persona resiliente. Está dependiendo de las herramientas que Dios da para poder sobrepasar todas estas situaciones. ¿A qué nos referimos con esto? ¿A qué nos referimos con esto? Podemos ver en la palabra de Dios, Noé no tenía el poder para subir todos esos animales dentro del arca, pero el Señor proveyó lo necesario para que sucediera. José no era capaz de preservar su vida y ponerse a sí mismo en una posición de poder en Egipto, pero el Señor hizo que sucediera. Moisés no contaba con lo necesario para liberar a los israelitas de la esclavitud en Egipto, pero el Señor le dio el poder para guiarlos a la tierra prometida. David no tenía el poder de derrotar a Goliat, pero el Señor le dio valor y fuerza en el valle de Elá. Sadrach, Mesach y Abednego no tenían la habilidad para no quemarse en ese horno de fuego ardiendo, pero el Señor preservó sus vidas. Los discípulos no tenían los medios para alimentar a una multitud hambrienta reunida para escuchar a Jesús, pero Él los alimentó con la comida de un pequeño muchacho. Pablo no tenía la capacidad para salvar de un naufragio a aquellas personas que estaban en el barco, pero el Señor usó su poder y ninguno pereció. Los apóstoles no tenían la capacidad para llevar el evangelio de Cristo al mundo, pero el Señor los dotó para que lo pudieran hacer. Tenemos muchos ejemplos de hombres, de mujeres que fueron resilientes, que tuvieron estas características. Nadie más toma esa decisión más que nosotros, de poder ser de esta manera, de poder aceptar todas estas herramientas y continuar adelante, caminar hacia adelante y no detenernos, porque Dios nos las da, pero nosotros somos los que tomamos la decisión de tomarlas. Josué, Dios le dice a Josué en el capítulo 1 de ese libro, esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Le está pidiendo que sea una persona resiliente. Le está pidiendo que se prepare. Que se prepare, tal y como dice el título del capítulo número 1, preparándose para la conquista. Dios estaba preparándolo a él para la conquista. Pero también en esos versículos del capítulo 1 nos da la clave, nos da cuál es lo necesario para ser una persona resiliente. ¿Y qué es? Su palabra. Su palabra es lo que le ayuda a cada uno de nosotros, a cada uno de los cristianos,
a cada uno de los que conocen su palabra a poder ser resiliente. Su palabra, su meditación, a él le dijo, medita en ella de día y de noche y esfuérzate y sé valiente. ¿Sí? Es lo que Dios le pidió. Esa es una definición de resiliencia para bíblicamente, también podemos verlo de esa manera. Tú y yo no tenemos la capacidad natural para levantarnos y hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer, pero Él se niega a abandonarnos con nuestro propio recurso. Él no es imprudente, Él no es duro o infiel como para llamarnos a hacer una tarea sin antes capacitarnos para llevarla a cabo. Yo no puedo amar a mi esposa de la manera que Jesús ama a la iglesia, pero Dios no me abandona en mi propio carácter y en mis propias fuerzas. No tengo la capacidad de mantener mi corazón puro, así que Dios me llena con su Espíritu poderoso, como lo podemos ver en 2 de Pedro 1:3. Ya tenemos todo suplido por las misericordias de Dios. En el nombre de Cristo Jesús tenemos todo suplido. Solamente necesitamos esforzarnos y tomar esas herramientas para hacerlo. ¿Sí? Podemos ver que una vida plena no depende de la ausencia de experiencias adversas, sino de cómo respondemos a este tipo de situaciones y cuánto logramos crecer a través de ellas. Nehemías creció, sí creció mucho a raíz de todas estas situaciones, porque de ser un copero pasó a ser un constructor, a ser un gobernador y a ver la gloria de Dios en esta situación que estaba pasando. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros tomemos en estos tiempos difíciles, que podamos verlo de esta manera como una oportunidad de fortalecernos, una oportunidad de ver las bendiciones que Él nos da, de no olvidarnos de Él y de contar con cada una de sus bendiciones. En momentos de adversidad podemos descubrir nuestro liderazgo personal, descubriendo talentos y habilidades para ponerlas al servicio de los demás también, que fue lo que hizo Nehemías. Él descubrió talentos, descubrió habilidades, liderazgo personal y lo puso al servicio de su familia, al servicio de su pueblo. ¿Y lo hizo solo? No lo hizo solo. Lo hizo con la ayuda de Dios. Siempre estuvo atento a la voz de Dios, siempre le pidió ayuda. Cuando los enemigos hacían más dura la tarea, él decía, Señor, te pido que me des las fuerzas para poder enfrentar esto. Él buscaba la ayuda de Dios. La palabra de Dios es nuestro mayor y mejor apoyo en momentos de adversidad. Nos brinda consuelo, nos brinda consejo y la corrección necesaria en el momento preciso. Pablo escribió a los hermanos en Corinto, por lo cual por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. 2 de Corintios 12:10. Una persona resiliente no es una persona fuerte físicamente. Una persona resiliente no precisamente tiene que ser fuerte, sano al 100%. Una persona resiliente es una persona que sabe depositar su debilidad en Dios y saber que ahí va a estar la fuerza en Dios. Una persona resiliente sabe cuándo depende de Él y cuándo no. Dios quiere que tengamos la fortaleza que proviene de Él. Quiere que aprendamos y obtengamos lecciones de los desafíos que enfrentamos y podamos crecer a través de ellos. Dios nos ayuda a ser resilientes. Tenemos a Dios en nuestras vidas y Él nos entrega herramientas para enfrentar cualquier desafío. Tal como lo vimos ahorita en los ejemplos bíblicos que veíamos, Dios nos da esas herramientas para salir adelante día con día. Sea cual sea la situación que estés pasando, Dios está ahí y Dios tiene la bendición y Dios tiene las herramientas necesarias para sobrepasar esta situación. Pero nos pide lo que le estaba pidiendo a Josué en ese momento para la conquista. Esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. ¿Sí?
Solo debemos tener la determinación de buscar y crear una relación cercana y genuina con Dios, una relación que se hace fuerte a través de la oración, la meditación y el estudio de su palabra. Nehemías, lo que veíamos al principio, una de las cosas que hizo primeramente fue acercarse a Dios. No podemos ir al problema, no podemos ir a la dificultad sin antes tener ese momento con Dios, porque nuestro resultado va a ser fracasar. Y al fracasar sin Dios, nos vamos a quedar detenidos, nos vamos a deprimir, nos vamos a quedar estancados ahí. Por eso, antes de que tomes la decisión de enfrentar el problema, acércate a Dios, ora a Dios, medita. Dice ahí que él ayunó y lloró también. Todos estos son factores que nos ayudan a ser resilientes en dificultades y en problemas. ¿Sí? Solamente de esa manera podemos enfrentar las cosas que vienen por delante. Lo dijo también Dios a Josué: medita en la palabra de día y de noche. De día y de noche, para poder enfrentar las situaciones que vienen. Y enfrentaron situaciones difíciles. Todos y cada uno de los hombres que fueron resilientes, que fueron esforzados, que fueron valientes en la palabra de Dios, tuvieron una relación fuerte y cercana con Dios. Y eso es lo que necesitamos y es la clave para poder salir adelante. En medio de tanta negatividad, en medio de que en todos los noticieros y las informaciones que nos vienen cosas duras, vienen cosas pesadas, sabemos que es una oportunidad para nosotros, para dar gloria y honra a Dios, para que las personas vean que tenemos un Dios fuerte, que tenemos un Dios poderoso, un Dios que provee, un Dios que perdona, un Dios que alienta. Tal como el pastor nos ha compartido en la semana, versículos de el Salmo 103, Dios tiene todas estas bendiciones para todos aquellos que no lo conocen. Dios tiene todas estas bendiciones para nosotros que a veces nos olvidamos de todo ello. Pero Dios tiene para nosotros esas herramientas para poder ser personas resilientes. Dios las tiene ahí, pero la decisión es nuestra. ¿Sí? Oremos el día de hoy a Dios. Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana porque tú eres grande y eres poderoso, Señor. Oramos, Señor, porque tú eres el sostén que nos tiene, Señor, siempre de su mano. Oramos, Padre Celestial, porque conocemos que tú tienes ya, Señor, todo preparado y suplido también, Señor, en nuestras vidas. Oramos, Señor, sujetándonos a tu voluntad, Padre Celestial, y tomando la decisión, Señor, de poder ser personas, de poder ser hijos tuyos, Señor, que se acercan a ti pidiéndote, Señor, rogándote por esa ayuda, Señor, y por esas herramientas que tú ya nos has dado, Señor. Y una de esas bendiciones tan grandes y poderosas, Señor, es saber que nuestro Señor Jesucristo cumple, Señor, con todas estas cosas y que nos las hace saber y que nos muestra su amor, que nos muestra su paciencia, que nos muestra su perdón, Señor. Y Él espera de nosotros que seamos igual, que podamos ser de esa manera, Señor. Que podamos mostrar al mundo esa resiliencia que tenemos, Señor, de salir de esos problemas fortalecidos y no nada más no salir nosotros de ahí, Señor, sino que ayudar a los demás a poder hacerlo, Señor. Gracias te damos, Padre Celestial, por eso. Oramos, Señor, por cada uno de nuestros hermanos en Cristo. Oramos, Señor, por nuestras iglesias. Oramos por nuestras misiones, Señor. Oramos por nuestros hermanos en Zacatecas, Señor, también, para que sea tu mano poderosa, Señor, quien los mantenga firmes, Señor, que tu palabra sea los que los mantenga, Señor, fortalecidos, Señor, para que el día de mañana, Señor, que se pueda ir a visitar, veamos, Señor, hermanos multiplicados por tu mano poderosa, Señor, sabiendo en que fueron resilientes, en que fueron esforzados y en que se mantuvieron unidos, Padre Celestial. Bendícelos, Señor, a cada uno de ellos, Padre Celestial, y oramos, Padre Celestial, por sabiduría, por fortaleza, por sanidad, por protección, Señor, para cada uno de tus hijos, Señor. Gracias te damos en esta mañana, en Cristo Jesús. Amén.